Muchas gracias por interesarse en este tema que a mí, yo la verdad, es un tema que me apasiona, ¿no? Eh, ¿Qué les puedo contar, no? Cuando empecé a hacer el doctorado, ya hace unos años, ¿no? Uno de los temas que me apasionaba eran los impuestos, ¿no? Porque en Perú y en Latinoamérica, pero sobre todo en Perú, ¿por qué la recaudación era tan baja? ¿No? Porque teníamos problemas siempre, ¿no? De poder financiar un verdadero estado del bienestar con unos ingresos tan bajos, ¿no? Entonces yo, a raíz de eso, ¿no? Y de, bueno, de los estudios de economía que tenía, ¿no? Y entonces me adentré más en el tema y traté de investigar y busqué. Y bueno, y cuando ya diseñé mi plan de investigación doctoral, decidí que eso era lo más interesante para mí porque era lo que yo tenía más experiencia, ¿no? Entonces, en realidad, esta historia es, como les digo, empieza en 1992, cuando yo entré a la SUNAT, que hace casi 30 años. Cuando yo entré a la SUNAT y en la SUNAT, nosotros pues asistíamos a muchas experiencias, muchas historias, refundamos SUNAT prácticamente, porque yo formo parte del primer grupo de gente que entró a SUNAT, ¿no? Éramos 120, cuando la SUNAT estaba prácticamente vacía, en el año 91, finales del 91, entramos en marzo del 92. Bueno, y a raíz de eso, eh, nosotros pensamos que habíamos mejorado, ¿no? Pensábamos que habíamos mejorado mucho, en realidad, de hecho, se mejoró mucho, pero luego vino un estancamiento, ¿no? Vino un estancamiento, y, no solamente en términos de lo que podíamos recaudar, sino también de las nuevas ideas que se nos pueden ocurrir, ¿no? De las nuevas cosas que podíamos hacer para mejorar la situación en la que estábamos. Y esto me motivó a seguir investigando en el tema. Entonces yo he tenido esto prácticamente como tema de vida durante muchos años, aunque también tengo otros intereses, pero este, digamos, es uno de los más interesantes para mí, ¿no? Entonces yo quisiera primero contarles esto. Yo quisiera que vean, por favor, esta gráfica y miren cómo ha transcurrido la presión tributaria, ¿no? Y tenemos aquí datos desde el año 70, ¿no? Entonces tenemos un pico en los años 80, ¿no? Finales de los 70, comienzos de los 80, durante el final del gobierno militar, ¿no? Y los primeros años de Alan García, de Fernando Belaúnde, perdón. E incluso llegamos a estar casi en el 20%, ¿no? Estábamos en el 19% de presión tributaria, cosa que nunca más hemos vuelto a conseguir, ¿no? Nunca más volvimos a conseguir una presión tributaria tan alta como la de esa vez, y considerando que esa vez, ¿no? Principios de los años 80, 81, 82, no teníamos IGB, ¿no? Entonces, aún más, el mérito de esa alta presión tributaria, ¿no? Se ve, básicamente estaba porque introdujimos el impuesto a los combustibles, ¿no? El impuesto a los combustibles en los primeros años recaudó bastante bien. Teníamos el selectivo, una variedad del selectivo. Bueno, entonces miren, por favor, quiero que sigan esto, ¿no? Entonces, después de este pico, obviamente durante la corriente del Niño, que fue un desastre para todos, caímos incluso por debajo de la línea del 13%. Pero nos hemos mantenido alrededor de la línea del 13%, ¿no? Y ni siquiera es una tendencia creciente, sino que estamos estancados alrededor de la línea del 13% de presión tributaria, ¿no? Básicamente la presión tributaria es todo el total de ingresos tributarios entre el PBI. Eso es la presión tributaria. Y bueno, en el año 87, 88, ¿no? 89 tocamos fondo, ¿no? Llegamos a estar en, en el 8% del PBI en esa época, ¿no? Lo cual ha sido el punto más bajo que hemos tocado probablemente desde que se crearon las recaudadoras de impuestos en el Perú. Es muy bajo, claro, antes no había medidas, pero digamos, desde que hay medidas, ¿no? Y bueno, a partir de esos años, del año 90, 91, que se reforma la zona, tuvimos un claro pico aquí, ¿no? En los primeros años, ¿no? Y luego caímos otra vez en el año 2001 debido a la crisis internacional. Luego volvimos a subir, ¿no? Y esto coincide con el boom de los commodities, ¿no? Con el precio del cobre, ¿no? Pero luego nos volvimos a estancar, ¿no? Nos volvimos a estancar y estamos alrededor, pero la idea central de esto es que aún con este superciclo de commodities del cobre, no hemos mejorado mucho, ¿no? Hemos vuelto a estar cerca o alrededor del 13%, ¿no? Y seguimos ahí, ¿ya? Entonces, yo quisiera que incluso vean, bueno, claro, puede parecer que el 13% es, bueno, no está mal, ¿no? Pero en realidad es un promedio, es una cantidad muy mala. En el año 2019
conseguimos tener 14.2%, o sea, 14.2 de presión tributaria, es decir, los ingresos totales tributarios sobre el PBI eran solo el 14%. Y aquí está una comparación con los demás países, ¿no? Con algunos referentes, ¿no? Primero OCDE, los países de OCDE, tienen un promedio de 34%, ¿no? Y eso que la OCDE tiene pues, países que tienen uno bastante más bajo, pero aún así el promedio es 34%, que es bastante alto, ¿no? Nosotros estamos, pero ni a la mitad, ¿no? Luego tenemos algunos países de América, incluso de América Latina, ¿no? Como Uruguay, que tiene el 32%, Brasil, que tiene el 32%. Brasil es un caso particular por una razón muy sencilla, ¿no? Que tiene impuestos estaduales, federales, entonces hay incluso superposición de algunos de los impuestos ahí. Y los expertos dicen porque que el sistema es bastante complejo, ¿no? Y que si funciona es por el nivel de coerción que es altísimo y porque de todas maneras ya había una cierta cultura de pagar impuestos en Brasil mucho mejor que la nuestra. Ok, miren, hasta Bolivia, ¿no? Los países de la ALC, Chile, y eso que Chile, en el caso de Chile en particular, solamente se considera, cuando hablamos del Servicio de Impuestos Internos de Chile, el Servicio de Impuestos Internos solamente ejerce la fiscalización, ¿no? La recaudación viene prácticamente sola, ¿no? No se controla la recaudación. La recaudación es un tema particular, casi pasivo, ¿no? Bueno, luego tenemos a Ecuador, luego a México, ¿no? Que para ser un país grande tiene una presión tributaria bastante baja, y nosotros estamos solamente mejor que Guatemala, ¿no? Y por poco. Entonces, definitivamente, pues es una de las presiones más bajas de América y de, ¿ya? Entonces, permítanme que empiece con una pequeña historia, ¿ya? Las historias se nos quedan grabadas, las historias son importantes, las historias son interesantes, y a veces es mucho mejor contar una historia que abrumarnos de cifras, ¿no? Entonces, yo les voy a contar esta historia, que yo la vi y la viví desde el comienzo, ¿no? La SUNAT la refunda el CIA, ¿no? Que es el Consejo Interamericano de Administraciones Tributarias, que está formado por diversos funcionarios de diversas administraciones de impuestos de toda Latinoamérica. Y esta misión del CIA fue la que vino en el 91, 92 a refundar a la SUNAT, ¿no? Bueno, y nos contaron una historia, ¿no? Recuerdo con especial, ¿no? Aprecio, ¿no? A José Luis García, es una persona que dirigió los temas de fiscalización en la SUNAT, ¿no? Y él nos contó una historia, ¿no? Nos contó una historia acerca de Venecia y las palomas. Bueno, ¿qué tiene esta historia de interesante? Bueno, el tema de las palomas, ustedes ya saben que para lo que habrán ido, lo que habrán visto, puede ser, cualquiera lo puede ver incluso por internet, ¿no? Averiguarlo. Eh, las palomas tienen invadido Venecia. Las palomas tienen invadido Venecia y su punto de encuentro principal es la Plaza de San Marcos, ¿no? Que la estamos viendo ahí en esa ilustración. Y bueno, entonces en los años 70, ¿no? Finales de los 70, comienzos de los 80, las palomas invadieron la Plaza de San Marcos, ¿no? Entonces ya ustedes saben que el guano de las palomas corroe las estructuras, ¿no? De los monumentos. Venecia es ya de por sí un monumento. Entonces tenían serios problemas con las piedras, se estaban pudriendo, ¿no? Entonces tenían severos problemas en controlar las palomas. Entonces una persona, un funcionario, se le ocurrió hacer algo, ¿no? Armó un estrado en el centro de la Plaza de San Marcos, ¿no? Colocó micrófonos, ¿no? Y colocó unos parlantes, unos amplificadores gigantes, y lo que hizo fue tomó a una paloma, ¿no? Y la empezó a estrangular, ¿no? Y transmitió el estrangulamiento de la paloma a todo, ¿no? A todo volumen por la Plaza de San Marcos, ¿no? Entonces, las palomas podían oír que estaban estrangulando una paloma, ¿no? Y la paloma gritaba, ¿no? Emitía sonidos grotescos, ¿no? Y la estaba estrangulando en público hasta que la mató, ¿no? Entonces, la historia que está detrás de todo esto es de que con eso, ¿no? Se esperaba que las palomas se fueran de la Plaza de San Marcos. Y sí, efectivamente, eso pasó. Las palomas se fueron de la Plaza de San Marcos, ¿no? Pero eso duró solamente un tiempito, ¿no? A partir de 2 o 3 meses o 4 meses, las palomas no viven tanto tampoco, ¿no? Las palomas volvieron a llegar, ¿no? Y como ya saben, o algunos sospechan, pueden ver cualquier información, ¿no? En cualquier lugar, ¿no?
las palomas pues tienen invadida la Plaza de San Marcos incluso hoy, ¿no? Es más, ahora el negocio es vender comida para palomas, como ven ahí en esa señora que está sentada, ¿no? Vendiendo bolsitas de comida para las palomas, ¿no? Entonces ya son parte de eh, del paisaje. Entonces, ¿qué habrán hecho para evitar que los edificios se pudran? Me imagino que tendrán que limpiarlos más seguido, pero es algo que no se pudo controlar, ¿no? Entonces, ¿por qué les he contado esta historia? ¿Ya? Porque esta historia coincide con el enfoque neoclásico sobre los impuestos. ¿Ya? ¿Y cuál es ese enfoque neoclásico? La coerción, es decir, pagas impuestos, ¿no? Porque yo te obligo, ¿no? O porque alguien te obliga. Y si nadie te obligara, no los pagarías. Entonces, ese, esa idea fundamental fue la que el CIA trajo. Entonces, nosotros en SUNAT, y ustedes lo han vivido en carne propia, probablemente sus padres, si es que no ustedes, lo saben, ¿no? Los primeros años, pues, fueron muy fuertes en términos de coerción, ¿no? La coerción era no voy a decir una palabra fuerte, ¿no? Pero de repente se excedía un poco, ¿no? Pero había que dar el ejemplo, ¿no? Había que estrangular a la paloma para que los demás cumplieran, ¿no? Y bueno, después empezaron a cumplir, ¿ya? La gente empezó a cumplir, pero obviamente seguimos, ¿no? Las palomas han vuelto, no es que la gente evada demasiado, y eso ya es otro tema de conversación, ¿no? Sino que el Perú, el problema fundamental es la informalidad. Entonces aquí no hay un 70% de trabajadores que están en el sector informal, y si ellos no pagan impuesto a la renta de personas naturales, pues no tenemos esa recaudación que sí tienen otros países, por lo cual es una de las explicaciones por las que estamos tan abajo. Pero bueno, ¿ya? Entonces yo, regresando a esto, ¿no? El enfoque neoclásico era hay que obligarlos a pagar y con eso en unos años mejoraremos y llegaremos a 20% del PBI, que era lo que alguna vez tuvimos y por qué no más, ¿no? Y entonces, como les decía, ¿en qué consiste este enfoque neoclásico? Dejando esta pequeña historia, esto parte del trabajo seminal de Allingham y Sandon, ¿no? En el año 72, que básicamente adaptaron el modelo, el famoso modelo de la economía del crimen de Gary Becker, ¿no? Ganador también del Nobel de Economía, ¿no? ¿Qué decía este trabajo, ¿no? De Allingham y Sandon? Primero, es neoclásico porque los supuestos que tiene atrás son agentes económicos estándares, racionales, desde el esquema de Arrow y de Breu, de su famoso modelo de equilibrio general, el famoso AER, ¿no? El agente económico racional, que obviamente se preocupa solamente por su interés material, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, ¿no? Ellos elaboraron esta función de utilidad esperada al inganizar, ¿no? Voy a detallar aquí lo que tiene. Es una utilidad esperada y tiene dos componentes, ¿cierto? El primer componente de la izquierda, el segundo componente el de la derecha. Entonces, el primer componente, ¿ya? Que está aquí, está marcado por 1 menos P, donde P es la probabilidad de ser auditado. Entonces, ¿ok? Mi utilidad depende de dos argumentos, ¿no? Cuando tengo uno como 1 menos P, es decir, no me evaden, no me fiscalizan, no me auditan, no me controlan, ¿no? No viene un inspector, ¿ya? Entonces, cuando no me controlan, ¿ya? Cuando no me controlan, W, que es la riqueza, a esa solamente se le resta teta X. ¿Y qué cosa es teta? Es la tasa del impuesto y X es el monto de mi ingreso, ¿ya? La parte de mi ingreso que yo decido declarar, ¿no? Obviamente, W puede ser igual a X o X puede ser igual a W, pero también puedo reservarme, si es que evado, una parte y esa parte es W menos X, es decir, decido no pagar. ¿Ok? Entonces, si no me auditan o no me controlan, mi utilidad va a ser enteramente mi riqueza menos el impuesto que yo declaré, ¿no? Y pagué. Pero que obviamente yo sé que ese X, ¿no? No es completamente B doble, ¿ok? Entonces, evado. Este es el lado en que evado y no me pasa nada porque nadie me fiscaliza. Pero al lado derecho, como tenemos P, que es la probabilidad de ser fiscalizado o auditado, ¿ya? El componente de la utilidad es un poco diferente. Primero, es W menos, ¿no? Lo que yo he decidido pagar sobre el ingreso que he decidido declarar, ¿ya? Pero a esto hay que restarle también la penalidad o la multa, porque yo imagino desde el comienzo, o sea, la suposición inicial es que si te auditan, te atrapan, ¿ya? Es decir, si te auditan, van a descubrir inmediatamente que has evadido. ¿Cuánto has evadido? W menos X, ¿no? Entonces, por eso MU, que está aquí, es la multa que se aplica sobre el monto evadido. ¿Ok? Entonces, como les dije, la auditoría siempre detecta la evasión,
¿no? Entonces, el modelo es bastante sencillo en sus matemáticas, es bastante parsimonioso, como todos los modelos neoclásicos. Nosotros lo que hacemos es encontramos simplemente las condiciones de primer orden, ¿no? Y las dos condiciones de primer orden se evalúa primero una de ellas cuando cuando el agente, perdón, decide evadir, decide no evadir, es decir, cuando X lo hago cero, es decir, cuando decido declarar toda mi renta, ¿no? Acá tenemos la derivada y la estamos evaluando cuando X es igual a cero, y la otra derivada la vamos a evaluar, ¿no? La misma derivada, pero ahora la evaluamos también cuando decidimos evadir todo, ¿ya? Entonces, con estas dos condiciones que hemos evaluado en no evado nada versus evado todo, ¿ya? Simplemente cuando nosotros las reacondicionamos, ¿no? Las simplificamos y las reescribimos, nos queda eso. Entonces, la condición en la que nos tenemos que fijar, que es la más sencilla, es la de la derecha, y esto significa simplemente esto, ¿ya? Esta es la predicción principal del modelo de Allen-Garnizado. El agente racional va a decidir evadir al menos una parte de su renta, si no es todo, W menos X, ¿ya? Va a ser mayor que cero, si es que esto, que es P por mu, ¿ya? P por mu, o Rho por mu, como quieran, P por mu, que es la probabilidad, ¿ya? Es la penalidad esperada por unidad de renta no declarada, ¿ya? Es menor que la tasa del impuesto. O sea, así de simple, ¿ya? Entonces, el disuasor, ¿no? Es evidentemente la tasa del impuesto, ¿ya? Perdón, es esto que está aquí, que es P por mu. Es decir, si esto es lo suficientemente grande, ¿ya? Lo suficientemente grande, de tal manera que sobrepase a la tasa del impuesto, entonces la gente va a estar asustada y va a pagar, ¿ya? O sea, los agentes se verán obligados, entre comillas, a pagar, decidirán pagar porque saben que esto es bastante, pues, ¿no? Considerable, ¿no? Es grande, ¿no? Todo lo que es la penalidad esperada por unidad de renta no declarada. O sea, si no declaro, ¿no? Bueno, eh, pero ¿qué encontramos? Entonces, ¿cuál es la evidencia que podemos encontrar acá? ¿No? Entonces, yo hice un estudio, ¿no? Más o menos de algunos países en los cuales la información estaba obviamente disponible, porque hay muchos países que no la ponen disponible, ¿no? Y tenemos cosas, pues, increíbles aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos tiene una penalidad del 5% sobre el ingreso no declarado, Francia es más, es decir, Japón tiene una de 100%, es alta, altísima, ¿no? Canadá 50%, Suecia 20%, México 45%, que es muy similar a la de Perú, Colombia 20%, Perú 50%, ¿no? Pero también tenemos que obviamente, ¿ya? Esa multa, ¿no? Nosotros la tenemos que, bajo el modelo de Allen-Garnizado, multiplicarla por la probabilidad de ser auditado. Entonces, la probabilidad de ser auditado, ¿ya? Es decir, cuántas auditorías se hacen sobre todas las personas a las cuales se podría auditar, ¿no? En Estados Unidos es 0.0066, en Francia es 0.0091. Miren el caso de Colombia, que es mucho más alto que la mayoría de los países, ¿no? Es decir, controlan mucho más el impuesto a la renta de personas naturales. El de Perú es, digamos, ¿no? Un estándar con los demás países, ¿no? Canadá tiene más, ¿no? Pero Perú va por ahí, digamos, en un estándar como el de Suecia, es decir, que tenemos una cantidad de auditores y de auditorías no relativamente pareja con algunos países grandes, ¿no? Como Suecia, Francia, Japón, grandes en el sentido de que son países desarrollados, ¿ok? Pero cuando multiplicamos estas dos cantidades que les digo, o sea, P por mu, tenemos estas cantidades. Yo les había dicho, ¿no? Recordando la anterior diapositiva, esta de aquí, que basta, ¿no? Que basta que la tasa del impuesto no sea más alta que P por mu para que las personas decidan evadir. Entonces, veamos, comparemos P por mu con teta. Entonces, miren, teta, ya la tasa del impuesto, ya, es mayor en todos los casos que la penalidad esperada, ¿ya? Según esto, ¿no? Según esto, todos deberíamos evadir, porque si la penalidad esperada es pequeña en comparación de la tasa del impuesto, es decir, estimo que nadie me va a pescar, nadie me va, ¿no? a controlar, es muy baja la posibilidad de que me controle, ¿no? Miren esto, ¿no? 0.03 versus 18, 0.09 versus 14. Es decir, bajo esta premisa, todos deberían evadir, ¿no?
todos los países debería ser la evasión, y no solamente una evasión, digamos, ¿no? Del 10% de tu renta, el 20%, deberían evadir todo, ¿ya? Y, sin embargo, tenemos, ¿ya?, estos porcentajes de la derecha que nos muestran los estimados de evasión en el impuesto a la renta de personas naturales, ¿no?, en todos estos países, ¿no? En Estados Unidos es el 10%, en Francia es el 12%, 8%, son bastante bajos, ¿ya? Canadá es 3,5%, muy pequeño. Miren el de Suecia es casi nada, ¿no? Entonces ya, pues nos viene la leyenda de los países escandinavos, ¿no? Que ellos hacen todo lo que tienen que hacer y cumplen todas las reglas sin que nadie les diga nada porque son así, ¿no? Entonces, eso alimenta un mito también, ¿no? Pero miren los demás, ¿no? México, ¿no? Tampoco no es tan alto, ¿ya? A pesar de que es Latinoamérica, ¿no? Colombia, el de Colombia es bastante más alto, el doble de lo de Perú y un poco más, ¿no? Increíblemente, ¿no? A pesar de que Colombia tiene condiciones bastante similares a la nuestra. Pero eso tiene otra explicación, ¿no? Tendríamos que tener otra conversación de horas para poder explicarles un poco qué está pasando aquí, ¿no? Es básicamente por los sistemas de retención, ¿no? Colombia no tiene un sistema de retención, no lo tenía, un sistema de retención bastante avanzado, en el caso de Perú sí. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Va a ser 15% en el Perú? No, sí, es 15%, porque estamos hablando de la renta de personas naturales. O sea, de todo lo que esté en planilla en el Perú, de 100 soles de sueldos que están en el planilla en Perú, se pagan 85. Entonces, no está mal, ¿ya? El problema es que la mayoría no están en planillas. Entonces, no se puede calcular, ¿ya? Entonces, ese es otro tema, ¿ya? Pero no es un tema de evasión propiamente dicha, ¿no? O sea que, no, sí es evasión, pero no es una evasión que pueda ser mensurada, que pueda ser medida, ¿no? Que pueda ser atacada directamente. Para eso está, en todo caso, SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL tendría que ir y descubrir que esos empleados no están en planilla, ¿no? Pero entonces es todo un proceso mucho más engorroso y más difícil, ¿no? No es tan fácil para SUNAFIL, no tiene competencias para poder, ¿no? Meter a esas personas en planilla, para eso está SUNAFIL, que pertenece al Ministerio de Trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué nos dice la evidencia empírica? Lo que estamos viendo, ¿no? Que los niveles de cumplimiento voluntario son mucho mayores a lo que predice el modelo de Allen-Guizar, ¿no? Es más, en el año 99, ¿ya?, James Allen, que es un investigador sobre impuestos de primer nivel, ¿no?, tiene una cantidad impresionante de papers, ¿no?, sobre impuestos, sobre cumplimiento, nos hizo ver esto, ¿no? Así de simple, que si nosotros decimos, a ver, ¿cómo será mi función de utilidad?, ¿no? Entonces, de repente quiero saber qué tan adverso al riesgo soy, ¿no? A ver si eso lo mido dentro del modelo. Quiero saber hasta dónde aguantan los niveles de evasión que puedo encontrar, o sea, qué me dicen ellos acerca de la aversión al riesgo de las personas que viven en este país, ¿no? Entonces, el famoso coeficiente de aversión relativa al riesgo, que todos hemos visto, ¿no?, dentro de nuestra formación como economistas. La verdad que la coeficiente de aversión relativa al riesgo oscila entre 0 y 2, ¿ya? Ese es el nivel, el grado de concavidad de nuestra curva de utilidad. Entonces, la mayoría de los experimentos que se han hecho en el mundo, ¿no?, la concavidad de nuestra curva de utilidad, ¿no?, muestra una coeficiente de aversión relativa al riesgo de entre 0 y 2, ¿ya? Si tomamos esta aversión al riesgo, el modelo de Allen-Guizar, ¿no?, o sea, lo metemos como una función de utilidad para calcular esa utilidad esperada que hemos visto en la ecuación, ¿ya? Se dice que el cumplimiento, solamente el pago de impuestos, sería 13%. O sea que la evasión sería 87%. Y esa evasión de 87% no la tiene nadie, ¿no? O sea, en ningún país del mundo se evade el 87% del impuesto a la renta, ¿ya? Miren, Colombia, que no tiene un sistema de retenciones, como hemos visto, es 34%, ¿ya? Entonces, no encontramos, ¿ya?, una correlación, una relación directa entre lo que nosotros sabemos acerca del mundo, ¿no?, cómo es nuestra función de utilidad. Cuando nosotros queremos incorporar eso dentro de la función, dentro del cálculo de la utilidad esperada de Allen-Guizar, las cifras no coinciden, ¿no? Y es más, el modelo de Allen-Guizar era un referente. Se publicó un montón de investigación, ¿no?, posterior a Allen-Guizar, tomando el esquema de Allen-Guizar, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que la mayoría de la evidencia empírica que se ha recogido años después no le da la razón, o sea, la predicción está mal. Entonces, ¿no?, miren, incluso Allen demostró, ¿no?, que si pusiéramos en una función de utilidad prácticamente como un triángulo, ¿ya?, como si fuera, no sé, el monte Fuji en Japón, o más, ¿no?, un pico, ¿no?,
aún así, con un nivel de aversión al riesgo tremendamente grande, o sea, un coeficiente de 10 que es imposible prácticamente de observar, ¿ya? El nivel de cumplimiento sería, ¿no?, del 70%. O sea, recién predice, ¿no?, incumplimiento del 30%. Y eso es, como les digo, es muy difícil de encontrar, ¿no? La mayoría de las estimaciones que se han hecho en los países nos dan un coeficiente de aversión relativa al riesgo de entre 0 y 2. Así somos las personas. O sea, esa es nuestra función de utilidad. Generalmente es un logaritmo natural o es una de aversión relativa al riesgo constante, ¿no? Y esto tiene, pues, entre 0 y 2 de aversión al riesgo, ¿ya? Medido. Bueno, entonces en las economías en desarrollo, como nosotros, se ha gastado muchísimo, ¿no?, en combatir la evasión, ¿no? Se han implementado medidas disuasivas, más controles, más auditorías, ¿no? Básicamente el esquema de la coerción. Y la verdad es que, sobre todo Perú, no hemos conseguido buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿no?, lo que nos queda preguntarnos es, ok, ya, pues supongamos que consiguiéramos contratar, pues, 20.000 auditores, ¿no?, que SUNAT tuviera 20.000 inspectores o 20.000 auditores, ¿no? Aún así, ¿ya?, aún así, con 20.000 es imposible, ¿no?, auditar a todo el mundo, o a todos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? El nivel de gasto que implica contratar a 20.000 personas y tenerlas trabajando permanentemente es enorme, ¿no? Probablemente excedería muchas veces incluso la recaudación, ¿ya? No, o sea, no tiene sentido. Gastar 100 para recibir 30, ¿no?, para recibir 20, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué les quiero contar yo? A ver, otra pequeña historia que les voy a contar. Son dos pequeñas historias, ¿no? Las personas no solamente hacemos las cosas porque nos obligan, ¿ya? Hay cosas que las personas entendemos como nuestra obligación, ¿no? Nosotros tenemos, entre todas las muchas, ¿no?, entre todos los muchos sentimientos, emociones, ¿no?, y demás factores que parecen influir en nuestras decisiones, tenemos dos que son las que yo considero de las más importantes en este caso, ¿ya? Uno de ellos es la reciprocidad, que denme un minuto que quiero reproducirles, por favor, esto, ¿ya? Pero tengo que ponerlo, obviamente, ¿ya? Tengo que ponerlo en... Denme un minuto porque tengo que manipular el audio, ¿ya? Ajá. Entonces, aquí, parece que es aquí. Denme un minuto, me voy a pasar. Tengo que, en el video, darle para que me pueda compartir la pantalla, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Y si no, déjenme que yo le voy a dar, es necesario tener el sonido, ¿ya? ¿Me están oyendo? Sí se oye, ¿no? ¿Ya? Entonces yo les voy contando lo que está pasando aquí, ¿ya? Miren, ¿ya? Este es no sé si se oye el audio o qué, ¿me podrías No, decir, por favor, Aldo, has puesto dónde es? al principio pusiste en la parte de abajo de aceptar audio. Ya, en mute, ¿en dónde es? No, empieza, o sea, Ah, ya, lo voy a al, parar y voy a compartir de nuevo. sí, Ya, entonces ahí ya, creo que, ¿no? sí, al Sí, sí, compartir, en la me parte van a de abajo, disculpar. Ya, entonces ¿viste? ahí, Abajo dice, sí, ya, es ya, ok, share sound, así es, ya, share sound. perfecto, ya está. Ok, listo. Entonces, a ver, denme un minuto porque lo voy a agrandar y ahora sí lo vamos a ver. Entonces, miren, este es un experimento, ¿ya? Un experimento que se ha hecho sobre reciprocidad. Entonces, ¿en qué consiste ese experimento? Al monito capuchino de la izquierda, ¿ya?, y al monito capuchino de la derecha, los recompensan a ambos por hacer una tarea, ¿no? Tareas simples. Colocan bloques, ¿no? Y estos bloques que colocan, luego la persona que está ahí les da una recompensa. El tema está en que la persona que les da la recompensa le está dando al monito capuchino de la derecha uvas, pero al monito capuchino de la izquierda le está dando pepino, ¿ya? Entonces, no pepino dulce, sino pepino pepinillo, ¿ya? Entonces, miren lo que está pasando. Getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. ¿Ven? She Entonces eats it. The está other one sees molesto, that. ¿no? She gives a rock to us now, gets again cucumber. Y le vuelven a dar, ¿no?,
Es obvio, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Se siente tratado injustamente, ¿no? She tests a rock now against the wall. She needs to give it to us. Bueno, está esperando And she su gives recompensa. cucumber again. Bueno, mientras el otro recibe bulas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando, no? De lo que yo les comentaba, la reciprocidad parece ser un elemento interesantísimo. Es decir, parece, ¿ya?, parece que las personas, ¿no?, de alguna manera, cuando tenemos la libertad de hacerlo, retribuimos lo que nosotros sentimos que nos da, ¿ya? Y eso es evidente, pues, en todos los casos. Pero eso también puede pasar en el gobierno. Es decir, si nosotros sentimos, ¿no?, que el gobierno nos trata bien, entonces imaginen Suecia, ¿no? Imaginen un estado del bienestar de Suecia, ¿no?, en el cual, pues, si te enfermas, ¿no?, vas a tener un sistema de salud pública que te va a atender y va a hacer todo lo posible porque sanes realmente. Entonces, el ciudadano realmente siente que hay una reciprocidad de parte del Estado, ¿no? O él se siente recíproco en tratar bien al Estado porque se siente tratado bien por el Estado, ¿no? Entonces, en los países no desarrollados, digamos, donde la calidad de los servicios públicos es bastante deficiente en algunos casos, imaginen, piensen en la pandemia, ¿no?, lo que nos ha pasado durante la pandemia. Eh, Hemos sobrepasado los hospitales, ha muerto muchísimas personas sin atención siquiera, ¿no?, sin haberles contestado siquiera el teléfono, ¿no?, lo que es más grave. Entonces, la gente puede sentir, pues, que el Estado no cumple, ¿no?, con lo que ellos esperan de él. Entonces no tienen por qué darle nada, ¿no? ¿Por qué voy a darle a este Estado que a mí no me da nada, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesantísima, ¿ya? Y otra de las cosas que yo considero también muy interesante es los efectos imitación. Entonces yo quisiera que por favor vean ahora esto, ¿ya? Que es cómo, ¿ya?, cómo las personas tenemos necesidad de encajar, ¿ya? Entonces voy a ponerlo aquí, voy a compartirlo en un minuto, ¿ya? Entonces aquí lo voy a compartir, ¿ya? Está compartido, ya está perfecto, y déjenme que lo voy a... Miren. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering... Ya, a ver, lo que está diciendo es que esta es como la candid camera, ¿no? O sea, la cámara escondida. Entonces, lo que están haciendo es a la persona que está en el ascensor, la van a inducir, es decir, los demás son actores, ¿ya? Y van a tener comportamientos dentro del ascensor que la persona que no sabe del experimento, lo que está pasando, van a ver cómo reacciona a lo que los demás hacen, ¿ya? Entonces, es lo que les decía, la necesidad de encajar. Entonces vamos a ver qué man pasa. with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice
They take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, entonces, bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Está en la naturaleza humana el seguir a otros, ¿no? Aparentemente, pues, esto es muy importante, ¿no? Los peer effects, que es lo que yo he explorado, sobre todo, he explorado es básicamente esas dos cosas. O sea, los efectos de pares, los efectos de imitación, es decir, la gente parece, ¿no? Parece mucho que tiene la necesidad de encajar. Entonces tiene la necesidad de encajar y por eso generalmente hace lo que sus pares hacen, ¿no? Su grupo de referencia. Y en eso es en lo que se basa prácticamente en lo que yo he trabajado, ¿no? Vamos a seguir viendo la presentación y con eso vamos a ver lo que viene, que es ya detalles del modelo, ¿no? Entonces, primero, antes de hablar del modelo, ¿no? Yo quisiera decirles algo acerca del enfoque de la economía conductual. Mucha gente dice, ¿no?, que la economía conductual, bueno, pues trata sobre pequeñas desviaciones, cosas. Y la verdad es que si uno se pone a hacer experimentos en esta vida, esa es la verdad, esa es yo diría, la manera más directa en la que uno termina cayendo en la economía conductual. Cuando uno hace experimentos, va a descubrir que las desviaciones no son pocas. Y hay asuntos o temas en particular en que las desviaciones con respecto a la economía convencional que conocemos, básicamente los modelos neoclásicos, es enorme, ¿no? Entonces, tarde o temprano, alguien que hace experimentos termina cayendo dentro del enfoque de la economía conductual, que no es brujería, ¿ya? La economía conductual lo que trata es simplemente de afinar el modelo neoclásico, ¿no? Entonces, si vemos que nuestra función de utilidad solamente un argumento, ¿no?, que es el consumo, por ejemplo, que es el típico argumento de la función de utilidad, no puede explicar fenómenos, ¿no?, como por ejemplo el que podemos ver acerca del cumplimiento voluntario, porque los suecos pagan, pues, ¿no? Si no hay una razón para que lo hagan, ¿no?, porque tienen una amenaza de no pago pequeñísima, ¿no? ¿Y por qué lo hacen entonces, no? Entonces, incluso en Perú, ¿no?, ¿por qué la gente paga algunos impuestos? Eso, la gente podría decir, no, yo dudo que eso sea cierto. No, vamos a ver que sí, ¿ya? Entonces, ¿por qué la gente paga o contribuye con el Estado, ¿no?, o contribuye en algunas causas públicas, ¿no?, o sociales, aun cuando nadie se los pide, ¿ya? Entonces, la economía conductual lo que nos da es poder introducir en esa función de utilidad algún elemento más que nos permita explicar por qué, ¿ya? Por qué la gente hace cosas que a veces contradicen el aparente, ¿no? La aparente conducta del agente económico racional. Es decir, maximizar mi utilidad nada más y ser absolutamente egoísta, ¿no? Entonces la gente no es egoísta. Algunos lo serán probablemente, pero no tanto como la gente piensa, tanto como tenemos, ¿no?, internalizado que es, ¿ya? Entonces, miren, se ha encontrado durante años, ya a partir de los años 80, finales de los 80, al ver que que el modelo de Allingham-Isarno fracasaba en explicar, ¿no?, el cumplimiento en los países, ¿no?, en explicar el fenómeno de los impuestos en los países, se han incorporado muchos elementos adicionales de psicología, ¿no?, de cultura, antropológicos, ¿no?, neurociencia, incluso los fenómenos mentales, ¿no?, cómo la gente procesa información, ¿no? Porque la verdad es que la economía neoclásica, ¿no?, cuando se diseñó, la verdad es que también nuestro conocimiento sobre el cerebro humano era bastante básico, ¿no? La neurociencia, ¿no?, nos puede decir hoy que incluso el amor es un proceso químico, bueno, que desencadena un montón de sustancias, ¿no? El cerebro libera sustancias, ¿no?, libera endorfina, ¿no? Entonces, libera oxitocina. Entonces, eso es evidencia científica. Entonces, nosotros, y la verdad lo digo con mucha buena onda, ¿no?, tenemos que adaptarnos, porque la ciencia, ¿ya?, la ciencia busca la verdad. Si nosotros creemos que lo que tenemos escrito de hace 60 años es la Biblia, ¿no?, entonces ya no somos científicos, ¿no? Somos hombres de fe. Y la idea es que sí, uno puede tener fe, claro, es bueno tener fe, pero para la ciencia la fe no sirve. La ciencia es ciencia, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que buscar la verdad. Y esto, ya que les he mencionado, asuntos como los que acabamos de ver, ¿ya?, están incluidos dentro de lo que se ha denominado ahora como tax moral o la moral fiscal.
Es decir, que la gente paga, ¿no?, o contribuye pagando impuestos, aun cuando no la obliga, ¿no? Y entonces, dentro de todos los múltiples factores que pueden incidir en esta contribución voluntaria, tenemos, por ejemplo, ¿no?, los efectos de imitación que acabamos de ver con la gente en el ascensor, ¿no?, y la reciprocidad, que si los monitos lo hacen, nosotros también lo hacemos, y muchas otras cosas más, ¿ya? Y lo que yo he encontrado, por ejemplo, es que la simpatía o la empatía o el apoyo al gobierno, ¿ya? Es también un elemento fundamental, ¿no? Es algo que capturamos en los experimentos que hicimos. ¿Ok? Entonces, quisiera mostrarles rápidamente el modelo, ¿ya? No quiero detenerlos mucho en esto, porque yo sé que a algunos no les gustan, ¿no?, los detalles demasiado matemáticos, y en esto de repente pues podríamos pasar mucho tiempo, y no es la idea, ¿ya? Entonces, pero básicamente tenemos una función de utilidad, y esta función de utilidad, que es una función de utilidad como parecida a la neoclásica, pero a la cual se le están haciendo algunos agregados. Entonces, nosotros creemos, ¿ya?, que en este asunto en particular, ¿ya?, el agente representativo, ¿ya?, que lo vamos a llamar Z, el agente Z, tiene o obtiene, ¿no?, del consumo y ocio utilidad, ¿ya? Entonces, pongámonos en este caso. Él elige una acción T, ¿ya?, una acción T cualquiera, que puede ser pagar una cantidad de sus impuestos, pagar, declarar todo, ¿no?, evadir una parte, ¿no?, lo que sea, ¿ya? Pero esto depende de un estado de la naturaleza que es este omega, ¿ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos cuál es la utilidad, cuando el agente elige esta acción T, dado un estado de la naturaleza omega, lo primero que vamos a ver aquí es su utilidad, ¿ya? Esa es su riqueza, es decir, lo que obtiene por esa acción. Pero lo que obtiene por esa acción, a eso se le resta este componente de la derecha. Y ese componente de la derecha, miren lo que tiene. Primero, ¿ya?, primero, esta función, ¿ya?, esta función gamma T. ¿Qué cosa es eso? Es una función, para empezar, es la concavidad de la curva, si no podría maximizarla, nos da la concavidad de la curva, que lo que nos dice es cuán profundamente este agente ha internalizado la norma social, ¿ya?, que prevalece sobre el sistema tributario. Es decir, ¿ya?, ¿qué debemos hacer? O sea, yo creo que sí, hay que cumplir con los impuestos, entonces mi gamba seguramente tiene una alta concavidad, no soy muy adverso, riesgo, me cuesta mucho desviarme de eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tiene? Miren, él tiene una distribución, ¿ya?, de cumplimiento de su grupo de referencia, ¿ya? O sea, el grupo de referencia lo vamos a llamar G, y por lo tanto, ¿ya?, tiene una desviación agregada del grupo de referencia, es decir, el grupo de referencia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia, se desvía, ¿ya?, en esta cantidad de la norma social aceptada, es decir, ¿no?, evade pues un 5%, evade 20%, evade 0, ¿ya? No sé si alguien quería preguntarme algo, pero, ¿no? ¿Sigo, no? Entonces, Y creo que Z, mejor dejamos las preguntas para el final, Aldo. sí, sí, sí. O si no, anímense y me preguntan, no hay ningún problema. Yo creo que acá nos podemos detener también, pero básicamente quisiera terminar esta pequeña idea nada más. Entonces, si esto es el desvío del grupo de referencia, 1 menos DG es el no desvío del grupo de referencia, por eso es el cumplimiento, ¿ya? Entonces, si DZ es lo que se desvía el agente Z, ese desvío del agente Z está ponderado por el cumplimiento de los demás, ¿te das cuenta? Entonces es un desvío de Z con respecto al cumplimiento de los demás. Y aquí está el grado de concavidad. Entonces todo esto es dolor, ¿se dan cuenta? Es desutilidad, ¿ya? ¿Por qué? Por hacer algo diferente a lo que los demás hacen. Y hacer algo diferente a lo que yo creo que está bien, ¿no? Entonces, si yo veo que todo el mundo tira la basura en el bote de basura, ¿no? Y entonces yo estoy solo y de repente volteo a la izquierda, a la derecha y no tengo dónde botar esto y lo tiro al piso, ¿no? Entonces, ¿qué tan culpable me voy a sentir? Obviamente me siento culpable y más culpable me sentiré si es que usted 1 menos DG es pues grande. ¿Se dan cuenta? O sea, si el desvío es pequeño y el cumplimiento, que es 1 menos DG, es grande, imaginen a Suecia, alguien en Suecia que no paga impuestos, para él esto es enorme, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, con un menos adelante, ¿ya?, la desutilidad que siente, ¿no?, por desviarse de la norma social es grande. No sé si alguien ahí creo que quería hacer una pregunta. Con confianza, interrúmpame, no hay ningún problema, le estoy dando el paso.
Creo, Pedro, que me querías preguntar algo. No, te dejo la pregunta para el final, porque Ya, trato de aplicarla a la práctica. ya, perfecto. Entonces, miren, esto es la función de utilidad, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tratamos es, con esta función de utilidad, establecer algunas hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis son las que mediremos luego del experimento, ¿ya? Bueno, esto es ya la matemática, esto es una norma, ¿no? En realidad lo que nosotros trabajamos es no trabajamos con funciones, sino con correspondencias. Las correspondencias son parecidas a las funciones, pero básicamente lo que hacen es ligan no un elemento del dominio con un elemento del rango, sino un conjunto de elementos del dominio con un conjunto de elementos del rango, ¿ya? Entonces es por que estamos hablando de varias situaciones posibles, ¿no? Es como un continuo, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las hipótesis generales del modelo, ¿no? Lo que nosotros dijimos a priori, ¿qué es lo que dice este modelo? ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, lo primero es que si la gente es egoísta, es decir, es el agente económico racional de Arrow y de Breu, esa parte de la derecha no le importa, pues, ¿ya? No le importa, ¿ya? Entonces, si la gente es egoísta, esa parte de la izquierda, que viene, la derecha, perdón, que viene como menos adelante, no le importa, y solo le importa su ganancia, XZ. Pero eso también pasa si es que el agente internaliza, ¿ya? O ha internalizado que la norma es de tipo legalista, es decir, es letra muerta, ¿ya? Que nadie la cumple. Entonces tampoco, pues no va a sentir ningún remordimiento por desviarse de la misma. Es como si su gamma T fuera cero, ¿no? Si su gamma C es cero, al multiplicar por el desvío, entonces no le importa, entonces simplemente cree que la norma está pintada en la pared y solamente siente la parte izquierda, ¿no? Que es XZ, o sea, solamente le produce utilidad, pero no tiene ninguna desutilidad no cumplir la norma, ¿ok? Pero por el contrario, si el agente es principista, ¿ya? ¿Ya? Es decir, tiene principios, ¿no? Desviarse de la norma implica una pérdida de utilidad, ¿no? Y esta pérdida de utilidad es proporcional al desvío del grupo de referencia, como yo les digo, ¿no? Entonces, si el grupo de referencia es muy cumplidor y me desvío mucho con respecto a ese grupo que sí cumple, ¿no? Voy a sentir que esa desutilidad es tremendamente grande, ¿ya? Ok. ¿Qué hicimos entonces para poder testear estas hipótesis? Hicimos experimentos. En realidad los experimentos, el experimento que está publicado en este paper, que es un paper que salió el año 2020, ¿no? En International Review of Law and Economics, que es una revista que está muy bien posicionada, es Cuartil 1. ¿Ya? Entonces el experimento que hicimos, en realidad hicimos 3 años de experimentos, ¿no? Y digo hicimos porque trabajé con David Abanto y con todos los, con Cristi Agua, ¿no? Con María Alvarado, con varios de los asistentes que he tenido en esos 3 años, ¿no? Con Percy Cateriano, ¿no? Y con Andrés Bocanegra, que eran mis asistentes desde el comienzo, ¿no? Con ellos hemos trabajado 3 años de experimentos, que fueron casi 4, ¿no? Y en realidad el que está aquí, ¿no? Lo que voy a presentar aquí solamente es el último año, ¿no? Porque ese es el tercer paper en la tercera parte de los experimentos que salió, en la segunda parte está hace 11 meses en una revista y todavía no nos informan qué ha pasado, no tienen revisores, que es lo que ha pasado probablemente por la pandemia. Pero este artículo que sí ha salido publicado, solamente nos hemos centrado en lo último, ¿no? En lo que ha salido. Pero básicamente todos los experimentos anteriores tenían un patrón común, ¿no? Un patrón común, pero se le ha hecho ligeras variaciones para probar cosas específicas, ¿ya? En este caso, este experimento, el protocolo era igual para los años anteriores. Nosotros hicimos algo muy sencillo. Vino gente, ¿no? Seleccionamos un grupo, eran 120 personas, y les dimos dinero. Les dimos 20 soles por solamente venir hasta aquí, ¿no? Que eso era como su gasto de movilidad. Y luego, cuando ellos ya sabían que tenían 20 soles, que era su gasto, que no lo debían tocar, les dimos 30 soles, ¿no? Y les dijimos, ustedes de esto pueden donar voluntariamente lo que quieran al Estado peruano, ¿ya? Al gobierno. Entonces nosotros al final del experimento, ustedes van a llenar una hoja que es anónima, donde ustedes ponen una cantidad entre 0 y 30, lo que ustedes quieran, ¿no? Y una vez que solamente tiene un código para identificar ahí, entonces al final nosotros les vamos a pagar 30 soles menos la donación que ustedes han decidido. Y con 2 voluntarios, ustedes, ¿no? De cada uno de los salones que hicimos el experimento, nos vamos al frente al Banco de la Nación, que está ahí en Yockey Plaza, y hacíamos el depósito en la cuenta del Tesoro que me proporcionó un amigo que trabaja en el MEF.
¿no? Entonces, eso ya lo teníamos desde anticipado, se les informó todo eso, se les dijo que la donación era voluntaria, obviamente, nosotros no conocíamos los nombres de las personas, nadie tiene por qué identificarse, y luego la gente decidió, pues sí, daba o no daba una parte, y nos las puso en el papel, entonces en el papel que era anónimo, nosotros lo llevábamos a una persona que no había estado en el experimento, y a cada quien le pagaba, ¿no? 30 soles menos lo que decidió donar, ¿no? Y todo lo que donaban, lo que decidieron donar, lo juntamos al final, ¿no? Y se fue y se depositó en la cuenta del Tesoro. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea de esto es que si le estás dando 30 soles, y tú le dices que donen lo que quieren, ¿ya? Lo que quieren, 0 si quieren, o 30 si quieren, al gobierno peruano, es absolutamente voluntario. No hay ninguna coerción atrás, ¿no? Entonces, esto es cumplimiento voluntario. Si hiciera cumplimiento voluntario, lo podríamos tratar como tax moral, es decir, si teníamos que la gente donaba, ¿ya? Donaba dinero voluntariamente, podríamos interpretar que existía el tax moral, ¿no? Es decir, que la gente, que hay gente que paga impuestos o que contribuye con el Estado, aun cuando no tenga la obligación de hacerlo, ¿ya? Y aquí fue el experimento, o es una de las fotos, en realidad fueron varios días, ¿no? Tratábamos de hacer que la gente esté separada, ¿no? Cada uno de los 3 años que se hizo esto, vinieron 120 personas, con lo cual hemos tenido al final 360 datos, ¿no? Para explotar, 360 sujetos, con lo cual hemos explotado una gran cantidad de información, ¿no? Que nos ha dado cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, empezamos a testear el modelo, ¿no? Y las hipótesis específicas, ahora sí, ya cuando hemos tenido la información. Y decíamos, primero, si todos los agentes son egoístas, la norma es legalista, nadie va a dar nada, ¿no? Entonces eso es lo que validaría el modelo del agente económico racional o el modelo neoclásico de alguien organizado, ¿no? Y además dijimos, ¿no? Si hay una decisión del sujeto de donar algo al gobierno, esto va a depender indirectamente de la percepción que tiene sobre la ineficiencia, incompetencia y corrupción en el sector. Es decir, el signo va a ser al contrario. Entre menos dona o 0, va a ser aquel que cree que el gobierno es más corrupto. Por eso hicimos un montón de preguntas, ¿no? Dentro de lo que es el cuestionario que se les dio, porque primero se les hizo llenar una hoja en blanco, decían cuánto donaban, le entregaban, y luego el cuestionario que tenía el mismo código de la hoja en blanco, pero también era anónimo, ¿no? Recopilaba preguntas, pues, no eran preguntas personales, no es nombre, tu DNI, no, sino era simplemente, ¿no? Preguntabas la edad, ¿no? Si tenías hijos, ¿no? Y varios otros datos adicionales que nosotros decidimos que eran interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, decirles, ¿no? Informarles que el ranking de Transparencia Internacional, ¿no? Ordenaba a los países desde más corrupto a menos corrupto, ¿no? Entonces, perdón, desde menos corrupto hasta más corrupto, ¿no? Entonces, si el menos corrupto, que era el 1, era Finlandia, y el último país en el ranking era el 180, por ejemplo, que no se les decía cuál, tampoco se les decía cuál era el primero, ¿no? Pero se les decía que los números más altos son los países más corruptos, tal como aparece en el ranking de transparencia, ¿no? Que ustedes dijeran cuál creían que era la posición de Perú en ese ranking entre el 1 y el 180, ¿no? Entonces, obviamente, los datos pues, nos dan pues, ¿no? De que el promedio es una barbaridad, 140, o sea, la gente cree que Perú es muy corrupto, ¿no? Incluso mucho más corrupto que lo que el propio ranking dice, porque cuando las personas no saben el ranking, ¿no? O no lo sabían, pero en el ranking la posición de Perú no estaba más allá de 70, ¿ya? En 80, no sé cuánto. Pero la gente decía que era 140 o algo así. Entonces, bueno, la idea de esta hipótesis era que si nosotros tenemos la información de esa persona que ha donado poco o nada, seguramente que está pensando que el Perú es muy corrupto, ¿no? Entonces, por eso no da, ¿no? Entonces, esa es una de las hipótesis también, ¿ya? Otra, ¿ya? Era de que la cantidad que donaba dependía directamente, si es que donaba, de las creencias que tenía este sujeto sobre lo que los demás donan, lo que vimos en el ascensor, ¿se acuerdan? Peer effects, o sea, la necesidad de encajar, ¿ya? O sea, si yo creo que los demás dan, yo también doy. Pero si yo creo que los demás no dan nada, yo tampoco doy, ¿ya? O sea, hay una prevalencia ahí, los efectos de imitación, ¿ya? Y además de la simpatía por el gobierno, por las autoridades. Entonces, nosotros también recogimos, ¿no? Qué tan bien le cae el gobierno, ¿no? Entre 0 y 10, ¿no? Cuando 0 es nada, ¿no? Le parece que es muy corrupto, ineficiente, incompetente, y el 10 le parece que es muy eficiente, muy competente, ¿no? Entonces, increíblemente aquí también encontramos algo, ¿no?
Bueno, hicimos el experimento, 120 sujetos, como les decía, se escogieron de forma aleatoria, no eran estudiantes, ¿ya? Al contrario de lo que se hace en la mayoría de los países del mundo, experimentos que traen los propios universitarios, los propios alumnos de las universidades participan, nosotros escogimos personas, ¿ya? Escogidos aleatoriamente. Los 360 que vinieron estaban incluso convenientemente, ¿no? Eh, es, eh, clasificados por nivel socioeconómico, por edad, ¿no? Por lugar de procedencia, ¿no? Hicimos una muestra bastante representativa y aleatoria, ¿no? De los contribuyentes del impuesto a la renta de la ciudad de Lima. ¿Ok? Y se clasificaron en 3 grupos, estos 120 personas, ¿ya? 40 personas más o menos cada. ¿Ya? ¿Ya? Hicimos entonces un grupo de control y 2 tratamientos, eso fue lo que hicimos. ¿Ya? Un control, en el control se le decía simplemente de estos 30 soles cuánto le quieres dar al gobierno, no se decía absolutamente nada más. ¿Ya? El segundo grupo, que era un grupo ya de tratamiento, es decir, es como el control, pero le haces un pequeño cambio para que luego tú digas, ¿no? Porque si alguno ha visto lo que ha estado de moda, ¿no? De Guido Imbens, la famosa diferencia en diferencias, ¿no? Lo que tú dices es, a ver, si el grupo control es idéntico al grupo IP, que es el segundo, excepto por que IP tiene esto, y tú encuentras que el grupo IP que tiene esto, ese factor adicional, ¿no? Paga, dan más, ¿no? O dan menos, o contribuyen más, o tienen una diferente distribución que el grupo de control, entonces evidentemente eso se debe a ese factor adicional que le has incorporado, ¿no? Así es como funciona la economía experimental. Entonces, en este grupo IP, lo que hicimos es darle en la cabecera y leerla a la gente la información acerca de las obras públicas, ¿ya? Recientes que había hecho el gobierno, que habían sido financiadas con impuestos, tales como lo que ellos iban a contribuir, ¿no? Y se les dio la información de 2 cosas: el nuevo Hospital del Niño, que todo lo que pasaron ese día para llegar a la Universidad de Lima seguramente vieron, porque estaba recién inaugurado, ¿no? Muy bonito, muy grande, una tremenda obra, se les decía cuánto había costado, ¿no? Y además el Metro de Lima, ¿no? La segunda línea del Metro de Lima. Entonces la gente, bueno, digamos, ¿no? A ver si eso tenía una incidencia sobre lo que ellos decidían pagar, o dar, o donar, en comparación con el grupo de control, donde no se les dijo nada y se les dijo solamente, bueno, ¿cuánto de esos 30 soles le quieren dar al gobierno? Nada más. ¿Ya? Y el grupo 3, o el tratamiento, ¿ya? El otro tratamiento, que le pusimos figura pública, ¿no? O public figure, como pusimos aquí, porque eso estaba en inglés, ¿no? Y el otro era information policies, ¿ya? ¿Y qué era? Le decíamos, hay una persona famosa, y era una persona famosa, una deportista, ¿no? Que se le decía a las personas ahí, sí, pues esta persona, ¿no? Que ustedes conocen, todos conocen, ¿no? Tiene una empresa y nunca, pero nunca, se ha atrasado en sus impuestos, ¿no? Siempre paga puntualmente y ha sido reconocida como buena contribuyente por su, ¿no? A ver qué efecto tenía, ¿no? Entonces, ¿qué efecto puede ser mejor? El que la gente sepa qué cosa se hace con sus impuestos, o, ¿no? Que eso es reciprocidad, ¿no? Como lo decía, lo de los bonitos capuchinos, ¿no? Es decir, a ver qué hacen con mi plata, para ver si soy recíproco o no. Y la otra es, a ver si imito, ¿no? A ver si esta persona realmente es un referente para mí. Tuvimos especial cuidado de escoger una persona muy querida, no puedo revelarlo ahora, ¿no? Lo pueden leer en el paper, pero no es adecuado de repente decirlo ahora. Y para ver pues si la gente reaccionaba, ¿no? Que la consideran un referente, ¿ya? Bueno, eso hicimos. Entonces, esto fue lo que obtuvimos. Miren, en el grupo de control tuvimos 39 sujetos, en el de información de las políticas o de las obras públicas que se hacían tuvimos 40, y en el de la figura pública 38, ¿no? Entonces, miren la donación promedio. En el grupo de control, la donación promedio fue de 2.60 soles. Entonces, lo primero acá, para los que nunca han visto esto, que ya he expuesto en algunas ocasiones anteriores, ¿no? Pareció todo el mundo, sin haber visto esto, pues, pensaría, pues, ¿no? La gente da nada, que cero, que nadie va a dar ni un centavo. Increíblemente la gente da, ¿ya? Voluntariamente, ¿ya? Y es más, en este grupo de control, aún cuando no se les dice nada, la donación promedio fue de 2.60 soles, ¿no? Entre todos los sujetos, obviamente. Todo lo que donaron entre la cantidad de sujetos que donaron. Y aquí a la derecha está cómo se distribuyeron todos los sujetos, ¿no? 21 sujetos, que es un número alto, no dio nada, o sea, más de la mitad, no dio nada, cero, ¿ya? Pero hubo un grupo de gente que dio, 11 personas, entre 1 y 4 soles, 3 personas que dieron entre 5 y 9,
¿ya? 3 que dieron entre 10 y 15, y una persona dio más de 16 soles, ¿ya? Si no recuerdo, creo que fue 20, ¿no? Pero en alguno de estos casos también hubo un 30, o sea, dio todo, ¿ya? De repente alguien porque no tenía interés en llevarse los 30 soles, ¿no? ¿Ok? Miren el segundo grupo, ¿ya? En el segundo grupo, cuando se les dice, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que se hace con su plata? La donación promedio sube a 3.60 y la desviación baja. ¿Se dan cuenta? Si la desviación era 5.59 aquí, aquí es 4.19, es decir, la desviación baja, ¿ya? Es decir, se concentran más alrededor. Lo más interesante, el grupo de los que dan 0 se reduce solamente a 13. Miren, ¿no? O sea, el saber qué hacen con tu dinero incide, al parecer, ¿no? En que la gente done, ¿no? Porque, mira, sí, pues sí están haciendo eso con el dinero, no, hay que darle. Entonces me imagino que ese es el pensamiento que tendrán muchas personas. Ahora, en este tercer grupo, ¿no? En el segundo tratamiento, con 38 personas, el promedio es más alto, ¿no? Es decir, es más la admiración que sienten por la persona, al parecer, ¿no? Aunque eso es la media y no es la mediana, luego vamos a ver que las medianas serán iguales, ¿no? Pero sin embargo acá hay más desviación, ¿no? La desviación es grande, es decir, probablemente no a todos les cae tan simpático. Pero miren esto, ¿ya? Esto es interesantísimo. La gente que da 0 se reduce a casi la mitad del otro grupo donde le dices, ¿ya? ¿Qué han hecho con tu dinero? Entonces, más parece interesarle a la gente lo que hace mi referente o la persona que me cae simpática, esa persona famosa que me cae simpática, que me digan qué cosas están haciendo con mi plata, ¿ya? Si él paga, yo lo imito. Entonces ahí ven el ascensor, ahí tenemos el ascensor y ya sabemos por qué la gente hace esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también en los 3 grupos tuvimos a alguien que pagó más de, que dio, donó más de 16 soles, ¿no? Lo cual es una cosa interesante, ¿no? Dieron casi todo, ¿no? Y después te dijeron, no sé, pues no me interesa, ¿no? O no, qué pena, ¿no? Hay que darle, ¿no? Porque con esto se financia y se hacen las cosas, ¿no? O esa persona paga, entonces yo también quiero dar. Y en el grupo de control, alguien que probablemente pues, cree que el gobierno sí es eficiente, ¿no? Dentro de todo, hace las cosas que tiene que hacer y por eso le dio todo lo que tiene, ¿ya? O una gran parte de lo que tiene. ¿Ok? Y bueno, estos son los promedios de todo, pero bueno, no nos interesa mucho, pero lo interesante viene aquí. Miren, esto es mejor porque se ve de una manera más gráfica, ¿ya? Este es el porcentaje de personas que dan 0, ¿ya? Que dan 0, o sea, perdón, que dan algo, ¿ya? Entonces, en el primer grupo, en el grupo de control, como les decía, más de la mitad no dio nada, ¿ya? Pero un 46% sí donó algo. En el grupo, cuando se les dice, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que se hace con su dinero? El 67.5% de personas dio algo, donó positivamente, ¿eh? Miren cómo induce a la donación. Y esto es increíble, ¿no? O sea, que tú les digas, oye, fulano de tal, que es una figura conocida, es un referente, paga siempre sus impuestos y es un buen contribuyente, cumple, miren, induce a que el 78%, casi el 79% de las personas donaran, ¿ya? Algo al menos, ¿ya? Entonces, esto me pareció a mí muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué se extrae de esto, no? Políticas públicas, ¿no? Podrían salir políticas públicas interesantes, entonces no está mal primero informarle a la gente qué cosas se hace con los impuestos, ¿no? Y segundo, que no está mal tampoco, y me parece muy interesante, ¿no? Contratar a alguna figura conocida, ¿no? Aunque bueno, ahora el Perú está tan polarizado que ya no podría decir en quién se puede confiar, ¿no? Como para ponerlo como figura, ¿no? Para que la gente, para estimular a la gente a contribuir, ¿ya? Entonces, eso es, a mí me parece muy interesante, ¿ya? Ahora quiero que vean esto, ya que son estos gráficos de la distribución intercuartílica, que a veces son un poco complicados, pero en ese caso no lo es, ¿ya? Pero me interesa mostrarlo por esto. Miren, la caja, que están aquí, estas cajas, son el rango intercuartílico. ¿Qué significa eso? Es la diferencia entre Q3 y Q1, ¿ya? Es decir, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿ya? Entonces se separan en 4 grupos, entonces este resto del cuartil 3 menos el cuartil 1, y con eso yo me doy cuenta dónde está el 50% de los datos. Entonces, miren aquí, en control. ¿Ya? Las donaciones que van desde 0, no dieron nada, hasta cantidades muy bajas, ¿ya? 3 o una cosa así. Entonces, casi todos están concentrados ahí. Entonces, si los promedios suben, es por estos outliers que están aquí. Es decir, a alguien se le ocurrió dar todo el dinero, ¿ven? Era lo que les decía. Alguien dio 30. Dijo, no quiero los 30, o dijo, me interesa donarle los 30 al gobierno, y se los dio todo.
¿ya? Y porque hay aquí algunos outliers, ¿no? Unos datos que se salen del patrón, ¿no? Bueno, miren lo que pasó con Informed Policies, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, la mediana, miren, la mediana en control, ¿ya? Es 0. Es esta raya de aquí, ¿ya? 0. O sea, como dato de tendencia central, en el grupo de control, cuando no se les decía nada a las personas, no se les decía, vamos a hacer esto con tu plata, o fulano paga, o sino simplemente, oye, ¿cuánto quieres darle al gobierno? La mediana es 0. Es el dato central, el que más se repite. Cuando tú les dices, ¿ya? Cuando tú les dices, oye, mira, esto es lo que se hace con tu dinero, la mediana sube a 3. Y cuando les dices, fulano de tal también paga, es buen contribuyente, también la mediana va a 3. ¿Ya? Lo que tienen de diferencia entre unos y otros, ¿ya? Esta línea vertical, ¿no? Es el 1.5% del cuartil 3, pero bueno, esto ya no importa mucho, esto de acá, pero sí te marca la desviación, ¿ya? Es decir, acá la desviación es más grande, ¿ya? En control, pero obviamente la mediana también es más grande, entonces tienes ¿no? Una amplitud, un rango mayor de datos. Y en el caso de la figura pública, ¿no? La dispersión es mayor también, la dispersión es mayor, ¿no? Y los datos están menos concentrados. Entonces, miren, si bien ya informarle a la gente lo que hace, lo que se hace con su dinero, no da en caso de la contribución voluntaria, ¿no? Un resultado tan grande en cuanto a la cantidad que dan, lo que sí hace es que más o menos congrega, mejora a la gente en cuanto a, ¿no? A saber que algo deben dar, ¿ya? En cambio aquí es difícil elegir a la figura pública, lo que les digo, ¿no? Porque esto tiene mucha dispersión. Hay gente que probablemente no le cae y dará menos, ¿no? Y hay otra gente que sí le cae muy bien a esa persona y dará más, ¿ya? Entonces, la mediana en estos dos casos, como les decía, es 3, mientras que la mediana en control es 0, ¿no? Entonces, la data se concentra mucho más en el caso de cuando se les dice qué cosa se hace con el dinero, ¿no? Las políticas públicas, ¿no? Decirles, se está haciendo un hospital del niño, se hizo un hospital del niño, y se está haciendo la línea 2 del metro. ¿Ok? La econometría. No los quiero cansar mucho con esto. Aquí, Sí, Aldo, ya nos pasamos 5 minutos, así que ya, avanzamos para las preguntas, ¿no? Para darle tiempo a las preguntas. ya, ok. Entonces, solamente dame 2 minutos para terminar con esto. Ya solamente quiero leerlo rápidamente. Hicimos econometría, probamos varias clases de modelos, nos quedamos con 3 modelos. Uno de ellos los dos primeros son OLS sencillos, que hicimos para todos los que donan más de 0. Y lo que encontramos es que eran altamente significativas la donación promedio de los demás y el apoyo al presidente actual, ¿ya? Y eso cambiaba con los años porque el primer año que lo hicimos estaba Kuczynski recién entrado y la donación promedio fue mucho mayor y todo, y esto era significativo. En el siguiente año, cuando Kuczynski estaba a punto de ser, ¿no? A punto de renunciar, había bajado su popularidad, entonces el promedio bajó, pero igual seguía siendo significativo, ¿no? Y en el tercer año ya había un nuevo presidente y seguía siendo significativo. Entonces las dos variables altamente significativas en los modelos son la creencia sobre lo que los demás donan, el efecto imitación, y además el apoyo al presidente, ¿ya? Entonces, bueno, ya para no cansarlos, este trabajo tiene, me parece, a mi juicio, y es más, este trabajo está incluido en el Annual Review of Economics de la Universidad de Chicago y de MIT, ¿no? Va a salir publicado en un artículo que se llama Misperceptions of Others, ¿ya? Que es de los profesores Bursinski y Yang. Entonces, ellos han hecho una recopilación sobre varios trabajos donde la gente mal estima lo que los demás piensan, ¿ya? Y entonces tiene contribuciones en cómo la gente reacciona, ¿no? Ante el comportamiento de los demás, cómo reacciona de manera recíproca a lo que cree que es, cómo lo tratan los gobiernos, los demás, cómo lo trata su gobierno, cómo lo tratan los demás, ¿no? Entonces, eso más bien sería todo. Les agradezco y ahora sí, No, a Aldo, su disposición. muchísimas gracias. Creo que es un gran trabajo y además con muchas aplicaciones prácticas. Creo que valdría la pena recomendar tu contratación como asesor al ministro de Economía actual para que recomiendes cómo se pueden implementar las normas tributarias. A ver, y por ahí va mi pregunta inicial. Han habido muchas críticas con esta solicitud de facultades extraordinarias para incrementar la recaudación tributaria, más allá de que
no es solo la parte tributaria, es la parte financiera, la parte de crecimiento. Centrémonos en la parte tributaria. Y ahí va mi pregunta. Mira, y creo que la respuesta es obvia en función del modelo, por el efecto retribución y el efecto imitación. La verdad, la gente no cree en el Estado en el Perú, ¿no? Cualquier encuesta te diría que no ven bien al Estado hacia atrás, hacia adelante, dependiendo de la persona puede cambiar. ¿Y a dónde va mi concepto? ¿Qué ha pasado con los presidentes regionales, por ejemplo, ¿no? La cantidad de presidentes regionales que terminan en la cárcel, bla, 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 bla. Entonces la pregunta es, ¿no podría, pensándose en una política de Estado, más que en una política de gobierno, plantear un objetivo a 5 o 10 años que genere un incremento en la recaudación tributaria mediante un incremento de impuestos, pero de la mano con indicadores de eficiencia en el gasto público, de manera teórica, ¿no? Yo sé que de manera práctica esto es bastante difícil, que a un gobierno no le va a interesar porque en 5 años no estoy, está el otro, pero conceptualmente parte del principio de política de Estado más que política de gobierno. Y segundo, tú lo ponías con el tren eléctrico, con lo que fuera. Mira, terminé la línea 1 del metro, ¿no? Mira cómo mejora la calidad de vida en Lima. Terminé la autopista a Huancayo, que eso es un sueño, en teoría. Mira, entonces, ¿no crees que esto podría establecerse como una política pública, la importancia de que haya resultados del Estado para que reciban premios? Esa es mi pregunta, gracias. Ya, muchas gracias, Pedro. A ver, todo eso evidentemente podría hacerse, y yo creo que de repente a un costo no tan alto, entonces la ciudad podría implementar ese tipo de cosas, de hecho, gasta dinero en publicidad, pero me parece que no está bien enfocada porque debería ir a los temas que son relevantes, ¿no? Me parece que esto es una buena señal de que aquí podría gastar, pero la verdad es que eso no va a mover las agujas, como siempre me preguntaban. Cuando yo trabajaba en SUNADI, entonces estaba el señor José Díaz, que tú lo conoces, es uno de los que ha sido director de la maestría de Pacífico, ¿no? De gestión pública. Entonces, él que era mi jefe, no me preguntaba, pero dime, este tipo de políticas, ¿no? ¿Mueven las agujas? Digo, no va a mover las agujas, es decir, eso no genera una gran recaudación, porque el tema en el Perú es muy sencillo. En el Perú, lo que tenemos no es una evasión altísima, no es que ay, todo el mundo evade y la evasión es altísima, Informalidad. como dicen el folclore, ¿no? O sea, la gente cree que en el Perú la evasión es alta, pero no lo es. En el Perú la carga fiscal para las empresas es de 40%, es decir, de cada 100 soles que generan, les quitan casi la mitad. Entonces la carga fiscal ya es alta. A mi juicio, esto de crear nuevos impuestos, aumentar las tasas, eso solamente es para disfrazar la realidad. Está maquillando al muerto, es la verdad. Entonces, en el Perú no se recauda porque no hay renta de quinta categoría. Si el 73 o 75% de los trabajadores ¿ya? Están en el sector informal y no pagan impuestos a la renta, no tenemos todo ese dinero, pues. Entonces, cuando tú ves la estructura tributaria de la recaudación, la estructura de la recaudación de todos los países del mundo, todos, OCDE, hasta los de Latinoamérica, ¿ya? La mayor parte de los ingresos tributarios de todos esos países es la renta de quinta categoría de personas naturales, o sea, la renta del trabajo. Pero acá no hay a quién cobrarle, pues, porque están todos informales. Entonces, ¿cómo se vuelven formales? Eso ya es otra cosa. Pero, digamos, obviamente, la teoría neoclásica sí te puede explicar eso de manera sencilla. La mayoría de las empresas en el Perú que tienen trabajadores informales son pymes. Y la mayoría están en el sector servicios. Entonces, tú no le puedes pedir a una pyme del sector servicios que pague 16 sueldos, que pague indemnizaciones, que pague vacaciones, que pague licencias de maternidad. Eso es imposible, así de sencillo, ¿no? Entonces, acá en el Perú, el que te quiera decir, ¿no? Yo como me reía ayer con unos amigos, ¿no? Conversábamos, la mayoría son de SUNAT, ¿no? Con ellos, con ese grupo que conocen el tema. Le decía, en este país el jardín está destrozado, ¿ya? Y el que viene a cuidar el jardín dice, malditas hormiguitas, ¿no? Y no ve el elefante que está destruyendo todo, ¿no? El elefante está destruyendo todo, y el elefante en este caso no es un gran contribuyente, no son empresas grandes. El elefante es la renta del trabajo, ¿ya? Toda esa gente no paga impuestos. Entonces lo que hay que hacer aquí es ir a una verdadera reforma laboral, liberal, ¿no? Que rebaje los costos de contratación y los costos de despido en el Perú. Yo nunca he visto una marcha en Estados Unidos quejándose porque no les dan vacaciones de 30 días. No sé si alguien la ha visto, que me diga, ¿no? ¿Ya? Ni pidiendo CTS tampoco, ¿no? Ni pidiendo 16 sueldos. Entonces,
la verdad es que es así, o sea, es lo que yo entiendo, ¿no? No, gracias por tu respuesta. Abierta a preguntas, por favor. Y Sí, está adelante, Alonso. Alonso. Sí. Alonso, Sí, adelante. buenas tardes, profesor Aldo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hola, profesor Alonso, ¿cómo estás? Pedro. Ah, ¿Qué tal? ¿qué tan útil cree que sea el uso de recordatorios con un framing negativo para aumentar la recaudación tributaria? ¿Usted cree que tendría un gran impacto o Pues, sería, no eso sé? se hace mucho aquí. Se hace mucho, ¿no? O sea, la SUNAT está notificando continuamente, ¿no? Se ha hecho como experimento en otros, el BID, eso es lo que le gusta al BID, ¿no? El BID va por el lado coercitivo nomás. Ellos, como sea, todos los estudios que han hecho dicen que eso es lo más efectivo. Probablemente sea lo más efectivo, ¿no? Depende en qué contexto lo pongas. Ya se hace. Se han hecho experimentos Ortega y Scartazzini, que son dos economistas del BID, que hacen esto, digamos, behavioral, pero entre comillas behavioral, porque al final es un experimento que dice la teoría neoclásica, o sea, la coerción es lo único que funciona. Han hecho esto en Colombia, en Argentina, en Uruguay, ¿no? Mandar 30.000 cartas a los contribuyentes diciéndoles ya viene el vencimiento del impuesto. Pero ese tipo de cartas es muy difícil de medir. O sea, la mejor manera de medir eso, a mi juicio, es un experimento, ¿no? Tienes menos sujetos, pero es mucho más fiable. Las cartas que te llegan a tu casa, nadie garantiza que las va a leer el jefe del hogar o la persona que tiene que pagar los tributos. Nadie garantiza eso. Es más, con la pandemia yo les apuesto que la mayoría de ustedes nunca ha abierto un sobre que le ha caído por debajo de su puerta. Lo han cogido con un papel, lo han cogido con un paño con lejía y lo han tirado a la basura, ¿no? Entonces, la verdad que si eso no se hacía antes, menos ahora. Eso es, bueno, eso es mi opinión. Pero ya, como les digo, sí se hace. La SUNAT envía cada cierto tiempo, ¿no? Las obligaciones, cuándo van a vencer y todo. Entonces ya lo ha aprobado. No creo que eso tenga mucho impacto real. Muchas gracias, Aldo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, por lo que nos hemos excedido un poquito. A ver, si no hay otras preguntas, Aldo, agradecerte. Como siempre menciono, eres uno de Muchas los gracias. pilares de la investigación y del camino hacia donde queremos llegar. Queremos que la facultad incremente la generación de conocimiento y la carrera en particular, y de esa manera contribuir con la generación de nuevas ideas y caminos para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida en nuestro país. Así que no me queda nada más que agradecerte, Aldo, por tu trabajo y agradecerle a todos ustedes por su interés y por su participación. Un fuerte abrazo a todos y Muchas gracias. extraordinario fin de semana. Adelante, Aldo, Muchas para que gracias. cierres. Muchas gracias, de verdad, Pedro. Muchísimas gracias, te lo agradezco, de verdad. Y muchas gracias también a todos los que han decidido venir aquí. Y gracias, ¿no? A la universidad que siga siempre alimentando este deseo de conseguir conocimiento valioso, porque yo lo que digo siempre es que estamos llenos de paradigmas, de folk theorems, ¿no? Como se dice en inglés, los teoremas del folclore, ¿no? O sea, la gente dice, la gente cree, y la verdad es que la mayoría de la evidencia refuta esos conocimientos comunes, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entonces, yo estoy muy interesado en que la universidad siga apostando por la investigación y que realmente esto se vea pronto, ¿no? Que mejoremos todos en la universidad y en el país, ¿no? Ese es mi deseo. Muchas Sí, gracias sí. a todos. Bueno, abrazo a todos y nos vemos a fin del próximo mes en el siguiente evento de Acercándonos a la Publicación. Buen fin de semana largo para todos. Gracias. Un gusto. Saludo para Oscar, también Venegas, para Christopher, para Nick Otiniano, que fue que me ayudó también en el año 2018, si no me equivoco, también en los experimentos, contribuyó también conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Saludos.